compartiendo la palabra de Dios. Bueno, y para comenzar le invito a abrir su Biblia, si es tan amable, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, por favor. Apocalipsis 4. Apocalipsis es un libro muy hermoso, de muchos misterios de parte del Señor a su iglesia. Pero hay temas en este libro que son reveladores en el aspecto de la adoración para el Señor. Yo le pido que me acompañe a leer Apocalipsis 4 del verso 9 al 11 para empezar juntos este tema. Dice así Apocalipsis 4, 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero compartirle, mi hermano, mi hermana, un tema que se llama temor a Dios en su presencia. Temor a Dios en su presencia. Este pasaje es una descripción de la visión que el apóstol Juan tuvo con respecto a la adoración que se le rinde a Dios. ¿En dónde? ¿En la tierra? ¿En dónde se le rinde esta adoración que Juan vio a Dios? En el cielo. Juan vio un panorama de la adoración celestial, no terrenal. Juan vio cómo se adora a Dios en el cielo. Esta visión de la adoración celestial, que un día la iglesia de Cristo también estará ofreciendo ante Él. ¿Cuántos quieren estar allá? ¿Sí lo tienen planeado o no? Bueno, digo, porque tal vez no está en sus planes y lo quiero invitar. Esta visión de la adoración celestial que un día la iglesia de Cristo también estará ofreciendo ante Él es sin duda la adoración de más alto grado, la adoración de nivel perfecto. ¿Sabía usted que nuestra adoración todavía no alcanza este nivel? ¿Cuántos quieren alcanzar un nivel más alto cada vez? Juan vio la adoración perfecta. ¿Por qué? Porque es una adoración ante Dios, escúcheme, tal como Él la pide. La adoración perfecta es la que Dios recibe tal como Él la pide. Por eso es perfecta. Gracias a lo que Dios reveló a Juan, nos es revelado a nosotros el patrón, el ejemplo de adoración que como iglesia debemos implantar, debemos aprender y practicar para que desde ahora nuestra adoración sea en el nivel en el que le fue revelado a Juan, tal como Dios la pide. Juan tuvo entonces esta visión de adoración celestial, y así es como podemos llamarla para distinguirla de la que ofrecemos nosotros ahora. Nosotros, la iglesia, adoramos ahora al Señor desde la tierra. ¿Sí está de acuerdo en eso conmigo? ¿Cuántos son del planeta Tierra? ¿O hay alguien aquí de Marte? ¿De Júpiter? ¿Urano, Neptuno, Plutón, Mercurio, Venus? ¿No? ¿Todos son de la Tierra? Nuestra adoración es la adoración terrenal, pero Juan vio la adoración celestial. Bien, vamos claros en ese asunto. La Biblia dice, Pablo hablando de la resurrección de los muertos, está en Corintios, y hay cuerpos celestiales, dijo Pablo. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Quién tiene cuerpo terrenal aquí? ¿Quién tiene cuerpo celestial? Los ángeles. No Los Ángeles, California. Los ángeles del Señor. Los que te andan cuidando cuando manejas a más de 120 millas. Y a veces ni te alcanzas ni tan rápido que vas, pero te cuidan. Es un ejemplo.
Pero dice Pablo, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Es decir, la manifestación de la presencia de Dios es diferente allá que aquí. Eso quiere decir la palabra de Dios. El ambiente espiritual al que están expuestos los seres en el cielo, mismo al que estaremos expuestos nosotros cuando Cristo nos lleve, es totalmente diferente al ambiente al que estamos expuestos ahora aquí en la tierra. De eso Pablo enseña detalladamente en el capítulo 15 de 1 Corintios. Usted lo puede estudiar en su casa. Habla de la resurrección de los muertos. La adoración que nosotros rendimos a Dios desde esta tierra, si es ofrecida conforme a la Biblia, si se la damos con una actitud reverente y temerosa a su presencia, si es en espíritu y en verdad, como Jesús dijo, entonces nuestra adoración será agradable al Señor. ¿Cuántos quieren que su adoración sea agradable al Señor? Claro. Imagínate que tú vas a una fiesta y llevas un regalo al que cumple años, y le das el regalo al que cumple años y te dice, no lo quiero, y te lo avienta. Qué terrible, ¿no? ¿Cuántos quieren que Dios reciba nuestra ofrenda de adoración? Claro que sí, ¿no? Debido a que el hombre tiene que ver en esta adoración, ¿quién tiene que ver en la adoración terrenal? El hombre, el ser humano. Esta, la adoración terrenal, va a correr el riesgo de ser modificada, manipulada, adulterada y contaminada por el mismo hombre. Allá arriba la adoración nadie la contamina, porque allá arriba no hay pecado, no hay codicia, no hay manipulación, no hay artistas, y menos que cobran. Aquí la adoración empieza a ser manipulada, y la adoración terrenal corre ese riesgo de ser modificada y deja de ser una adoración como Dios la pide. Por la forma en que Juan describe este panorama de adoración celestial, vemos que entre las cosas que causaron impacto en él, porque estaba impactado. Si usted ha leído el principio del libro de Apocalipsis, dice que Juan dice, yo caí como muerto cuando vi estas cosas. Así dice prácticamente en el primer capítulo, el segundo. Dice Juan el apóstol, yo caí como muerto al ver estas cosas. ¿Qué vio? Imaginen lo que vio ahí en la isla de Patmos. Repito, por la forma en que él describe este panorama celestial, vemos que entre las cosas que le causaron impacto a él está de manera muy especial, mi hermano, escuche, el temor reverente de todos los seres ante la presencia de Dios. El temor reverente, el respeto, la solemnidad ante la presencia de Dios. Alguien puede decirme, Julio, pues si esos seres tienen a Dios enfrente de ellos, ¿cómo no van a guardar respeto? Lo tienen cara a cara, ¿cómo no se van a portar bien? ¿Cómo no van a comportarse reverentemente y con temor a Él si lo tienen frente a Él? Si están frente a Él. Yo le pregunto, ¿nosotros no estamos frente al Señor? Le pregunto, ¿estamos o no frente al Señor? ¿Sí? El que no lo crea, pues le invito a que lo haga, porque el Señor es omnipresente y Él habita, dice el Salmo, en medio de las alabanzas de su pueblo. Y la palabra habitar significa quedarse a vivir ahí. Si son alabanzas, si es farándula y conciertos, Él ni se para ahí. Dios visita y se queda a vivir donde hay alabanza. Tenga cuidado, mi hermano, a lo que usted le llame alabanza, Primero investigue qué significa la palabra alabanza desde el hebreo, para que usted esté seguro de llamarle a algo que no es alabanza, llamarle alabanza. Tengan cuidado a decir que alguien que cobra y se lleva un dineral a su casa por hacer un espectáculo en una plataforma, tengan cuidado de decir que él produce alabanza. Pueden ser canciones y música, tal vez alabanza no lo sea. Bien, nosotros tenemos a Dios frente a nosotros. Él es omnipresente y aún más, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. ¿Cuántos creen en eso? Sí. ¿Cómo aplicamos nuestra fe cuando buscamos y adoramos a Dios? ¿Cómo la aplicamos?
La Biblia dice, como le dije en el Salmo 22, Él habita las alabanzas en las alabanzas de su pueblo. Entre, es la palabra de la versión Reina Valera del 60. Le pregunto, ¿cree usted lo que dice este salmo, que Dios habita entre las alabanzas que ofrecimos hace un momento al Señor? Sí. ¿Todos lo creen? Sí. El que no lo crea, le invito a hacerlo. Hay personas que todavía vienen a la iglesia solo a escuchar la predicación. Ellos dicen, ¿a cuál servicio vas tú? ¿A cuál reunión? Yo voy a la reunión de las 8, porque llegan a la pura predicación. Allá en Guadalajara muchos llegan a la reunión de las 12 del día. Empieza a las 11, pero ellos llegan a las 12. ¿Por qué llega gente a la pura predicación a la iglesia en ocasiones? No todos. Gracias a Dios es una minoría la que todavía no entiende lo que es la adoración. Pero hay que instruir, ¿verdad? Para que sepan lo que es la adoración y lleguen al tiempo de la alabanza. Hay personas que vienen entonces a escuchar la pura predicación, dependiendo además de quien vaya a predicar, ¿verdad? Y no vienen al tiempo de la adoración. Deciden no estar en la adoración precisamente porque no aplican su fe a escrituras como la del Salmo 22. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Entre significa no en una esquina, no allá afuera, no en los baños. Entre es aquí en medio, el centro de la reunión. Eso significa. Si yo tomo el tiempo de la adoración a Dios solo como un tiempo en el que la iglesia canta y pienso que no es tan necesario llegar a cantar, asistir a esta etapa de la reunión, la razón es simplemente porque no tengo temor a la palabra de Dios, que me dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. No me importa que Él esté en la alabanza, yo voy a llegar a la predicación. Dices, Julio, yo no pienso así. Sí llego a la pura predicación, pero yo no pienso así. Lo que pasa es que estamos engañados. Y cuando estamos engañados y no tenemos plena revelación de la palabra de Dios, creemos que estamos bien. Pero es triste que el hombre se sienta sabio en su propia opinión, ¿no? Adorar a Dios reverentes y temerosos a Él, mis hermanos, implica que, aunque no lo vemos físicamente, por medio de la fe, sabemos que Él está presente y que además Él sí nos ve a nosotros en todo momento. Tú no ves a Dios, pero Él nos ve a todos. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide para que creamos que Él nos está viendo? Fe. Creer en Él. ¿Recuerdas a Tomás? Tomás dijo, le dijeron que había resucitado al Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Yo no creo. ¿Por qué no creía? Porque no veía. Esa es la idea humana. Esa es la idea de los ateos. Ten cuidado de no ser un ateo en algún rinconcito de tu corazón. ¿Qué es ser ateo en algún rincón del corazón? Que cuando yo no lo veo, no lo creo. Y Jesús vino y le enseñó sus manos heridas a Tomás y le dijo, ¿querías ver mis heridas? Mete tus dedos ahí. Cae postrado y le dice Jesús a Tomás, es más bienaventurado, Tomás, creer sin haber visto. En la presencia del Señor, la orden del Señor Jesús a través de por lo que le dijo a Tomás es que para ver hay que creer. Mientras el mundo dice, para creer tengo que ver. Y Jesús dice, para ver tienes que creer. El Apocalipsis es un libro de la Biblia que se va a cumplir por completo. Solamente los que creen en lo que dice la palabra de Dios van a poder experimentar lo que el Apocalipsis dice, o muchas de las cosas que dicen ahí, pero desde arriba, no aquí. Los que no creyeron en el Apocalipsis lo van a ver desde aquí, porque se van a quedar. ¿Me estoy explicando? Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice Dios a su pueblo, porque veo todas sus acciones. Esto dice el profeta Jeremías, el Señor hablando, porque veo todas sus acciones, ninguna queda oculta para mí, ni sus pecados pueden esconderse de mi vista.
El Señor nos está viendo en este preciso instante a ti y a mí. ¿Cuántos lo creen? Lea conmigo algo que sí le quiero invitar a leer conmigo. Éxodo 33, por favor. Éxodo 33. Vámonos rápido en el abrir de nuestras Biblias. Dice así. 33, 17. Éxodo 33, 17 dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él, ¿quién? ¿Quién es él? Moisés. Entonces dijo: te ruego que me muestres, ¿qué? Tu rostro. Qué valiente Moisés, ¿no lo creen? Quería ver a Dios. Pero como era un chiqueado de Dios, así como David y otros lo fueron, fíjense lo que pasó. Antes de leerlo quiero decirle esto, mi hermano. Mire, hay gente incrédula quienes se atreven a pedirle a Dios irreverentemente que se muestre a ellos. Si Dios existe, que se me aparezca. Quiero verlo, a ver. Hay gente así de valiente, pero más bien yo diría valentones, ¿no? No sé si se entiende esa palabra aquí. Se creen como muy osados en su actitud, ¿no? Gente incrédula, repito, que de manera irreverente le dicen a Dios: muéstrate a mí, si existes, quiero verte. ¿Conoce a alguien así? Yo he conocido a muchos así. Para que Dios les compruebe que existe, lo hacen. Pero hay quienes como Moisés que le piden a Dios temerosamente que se muestre a ellos porque creen en Él, le aman y anhelan ver su rostro. Tú puedes pedirle a Dios que te muestre su gloria de una manera irreverente o de una manera temerosa. Moisés se lo pidió de una manera temerosa y ni aún así le mostró su rostro. Ni aún así. Dice el verso 19, de ahí donde tiene su Biblia en Éxodo 33. Y el Señor le respondió: yo haré pasar todo mi bien. ¿Qué es bien? ¿No nos hace bien la presencia de Dios? El bien de Dios es su presencia, hermano. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, no del que me la reclame, ¿verdad? Puedo leer aquí esto. Y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Cuántos saben que Dios hace lo que Él quiere? Verso 20. Dijo más el Señor: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En otras palabras le dijo Moisés: no te voy a enseñar mi rostro, Moisés, porque te mueres. Así le dijo. Le quiero preguntar a usted, mi hermano, ¿todavía quiere alguien aquí que Dios le muestre su rostro? ¿Sí? ¿O quiere irse vivo a su lugar de origen? Es a través de la fe que vemos al Señor, porque Él es, dijo el Señor Jesús, Espíritu. Verso 21 de Éxodo 33. 21. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, sobre la roca. Qué hermoso, ¿no? Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, te voy a esconder, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Este es un pasaje extremadamente profético que habla del Señor Jesús. ¿Sabía usted que toda la gloria de Dios sobre Moisés lo pudo haber matado? Lo pudo haber matado, pero lo metió ¿en dónde? En una roca, y aparte lo tapó con su mano. ¿Sabe usted quién es la roca que detuvo toda la ira de Dios sobre nosotros por ser unos pecadores? Jesucristo. El Señor nos escondió debajo de Cristo, Cristo nos tapó y toda la ira cayó sobre esa peña. Y tal vez Moisés salió y se asomó a la peña y estaba, yo creo que ahí medio quemándose, yo no sé, es un ejemplo. Lo pudo haber matado, pero lo escondió y le dijo: vas a ver mi espalda. Tremendo pasaje, ¿no? Mi hermano, no tengo nada más que agregar en este pasaje. Entre todas las experiencias extraordinarias que el apóstol Juan tuvo, de quien estamos hablando de Apocalipsis, la más gloriosa de ellas sin duda fue estar y caminar con Jesús. El mismo que escribió Apocalipsis
fue el que se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Sí lo ubican? ¿Sí? Y fue el que estuvo ahí al pie de la cruz y Jesús le dijo, cuando le dijo ahí tu madre, y etcétera, ¿no? Ese es el apóstol Juan. Una de las experiencias, repito, más gloriosas es que Juan vio a Jesús cara a cara y caminó con él, mientras que muchos otros, al ser engañados y amenazados por los fariseos, prefirieron quedar bien con ellos que confesar y seguir a Jesús. Eso dice Juan, usted lo puede leer después, dice Juan capítulo 12, 42 al 43, que muchos seguían a Jesús, pero los fariseos llegaban y los amenazaban. Y la gente, viéndose amenazada por los fariseos, retrocedían y le decían a los fariseos, nos vamos con ustedes. Y negaban a Jesús por miedo a los fariseos. Caminando con Jesús, Juan pudo ser testigo de la forma en que el Señor Jesús era adorado por muchos. Muchos le adoraron. Se postraban ante él como aquel leproso. ¿Recuerda aquel leproso? ¿Cuántos leprosos eran? En Lucas 17 eran 10. Le gritan desde lejos al Señor Jesús, sánanos. El Señor Jesús tiene misericordia y les dice, vayan hacia los sacerdotes. Todos son sanados. ¿Cuántos regresaron a darle gloria y adoración a Jesús postrados? Nada más uno. Juan fue testigo de muchos que adoraron a Jesús, pero también fue testigo de muchos que lo rechazaron. También fue testigo de eso. Juan vio y oyó a la gente decir a Jesús en su entrada a Jerusalén, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿A quién le gritaron eso los israelitas? A Jesús, montado en un burrito. Pero también Juan, vio a muchas de estas personas que no perseveraron en decirle a Jesús, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos de ellos rechazaron a Jesús después en su caminar y gritaron, crucifícale. Eso está en Juan 19. Los sacerdotes y los alguaciles que amenazaban al pueblo si seguían a Jesús, incitaron también al pueblo a blasfemar en contra de Jesús y rechazarlo. Contrario a esto, ¿cómo vio Juan a Jesús en la visión celestial? ¿Cómo lo vio? Eso está en Apocalipsis 5:13. Se lo voy a leer. Lo vio sentado a la diestra del Padre, siendo el único digno de recibir alabanza, la honra, la gloria y el poder, y así será por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Así lo vio Juan, así lo vio. Le pregunto a mi hermano, ¿a qué se debe esta gran diferencia entre la adoración fluctuante, es decir, no estable, que Cristo recibía en la tierra? ¿A qué se debía? Y la forma en que Él es exaltado en el cielo. Juan vio a Jesús sentado a la diestra del Padre en un trono y vio que todos le rendían gloria, pero también lo vio en la tierra clavado y todos gritándole, crucifíquenle. ¿A qué se debe esa diferencia? Es porque la adoración en el cielo no está expuesta a corrupción. En la tierra sí. Recordemos cuando Juan se postró ante el ángel. ¿Recuerda cuando Juan en la isla de Patmos, dice ahí Apocalipsis también, se aparece el ángel ante él, quien le va a dictar todas las palabras del Apocalipsis? ¿Y qué cree usted que hace Juan? Cometió un grave error, pero fue corregido, gracias a Dios. Se postró delante del ángel. Grave error. Y viene en la Biblia para que lo aprendamos. Y nos advierte ese tipo de acciones, nos advierte a no cometerlas. Juan se postra ante el ángel que le mostraba las cosas, y el ángel le dijo, no te postres, levántate, porque yo soy consiervo tuyo, soy igual que tú en ese sentido, soy un siervo de Dios igual que tú, no te me postres a mí. El ángel le dijo eso, hermano, y le dijo al final de Apocalipsis 22, 8 y 9, adora a Dios, a Él sí adóralo. Yo creo que Juan se levantó todo asustado y dijo, es cierto, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué grave error! Hoy en día la gente, por el impacto que les causa el talento de ciertas personas, se les postra, hermano. Hasta los defienden. Les avientan oro para que el becerro se haga más grande.
ser corregidos cuando estén cometiendo un error. El Señor se va a encargar. Y el ángel le dijo, no te postres. ¿Recuerda al apóstol Pedro? Cuando sanó a un hombre ahí en una ocasión en Hechos, ¿qué hizo el hombre? Se le postró a Pedro. Y Pedro le dijo, ¿qué estás haciendo? Levántate, yo también soy hombre. Un hombre centrado, ¿no? Pedro. Y hoy, hasta ponen el anillito de teología para que se los beses, ¿no? Cuidado con eso. Terrible. ¿Qué le falta a la adoración que la iglesia ofrece a Dios en esta tierra de modo que pueda agradarle siempre al Señor? ¿Qué nos falta, hermano? Piénselo entre tanto que avanzamos en este tema. Verso 1, si me acompaña, Apocalipsis 4, donde leímos al principio, pero ahora verso 1, 4:1 de Apocalipsis. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Qué tremendo versículo, hermano, así como todo el capítulo. Miren, este verso, nada más leí el verso 1. Este verso contiene cosas importantes para reflexionar. ¿A través de qué medio, le pregunto, hermano, si es que usted oyó el versículo o lo leyó, le pregunto, ¿a través de qué medio vio Juan lo que Dios demostró? ¿Quién me quiere decir? A través de una puerta en el cielo. Bien, abierta por Dios, por supuesto. ¿Quién abre las puertas en el cielo? ¿Algún hombre? No, fue el Señor. Una puerta es un medio, ¿sí o no? Es un medio. Tú entraste por esa puerta a este auditorio, es un medio para entrar aquí. Si no abres la puerta, no entras, a menos que traigas un pico o un paquete de explosivos del C4 y explotes la pared y te metas, ¿verdad? Tú abres la puerta, es un medio para entrar aquí. Lo que la iglesia hoy está viendo y recibiendo es a través de medios celestiales o medios terrenales. Por ejemplo, ¿una página de internet es una ventana a algo? Le pregunto. ¿Sí? Tú abres una ventana y estás entrando a algo. De hecho se llama Windows, el sistema operativo. Ventanas. El del PC, ¿no? Pero tú puedes abrir una página de internet en donde se abre una ventana y entras a algo que te edifica, o puedes abrir en otra que entras a algo que te va a matar espiritualmente. ¿Sí o no me explico? Tú puedes llegar a una iglesia y abrir la puerta y entrar a adorar a Dios. O puedes llegar a un bar y abrir la puerta y emborracharte. ¿Sí o no? Le pregunto, ¿a través de qué medio está recibiendo instrucción la iglesia? ¿Un medio celestial o un medio terrenal? Le pregunto eso para que lo piense. Un medio celestial es la palabra del Señor. Un medio terrenal es alguien que se para en un púlpito y comienza a hablar de todo menos de la Biblia. Ese es un medio terrenal, humano y carnal, diabólico, me atrevo a decir. De la doctrina de Cristo o de doctrinas de hombres está siendo instruida la iglesia. Juan vio una puerta abierta en el cielo, no en la tierra. Él tuvo que voltear hacia arriba y dijo, allá hay una puerta y se está abriendo. Y Dios lo elevó. Fue un caso específico el de Juan, porque hoy en día hay muchos que dicen que Dios los eleva y los lleva, ¿sabe a dónde? Si no están en la Biblia, eso ya no es Biblia, ya no es palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Quién fue el que fue elevado a estos niveles para escribir la revelación? Solamente el apóstol Juan. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Es eso que está influyendo en tu vida, influenciando tu vida, es una idea humana o es el consejo de Dios que te creó? Es para que lo pienses. Algo que nos ayuda a distinguir, mis hermanos, entre una enseñanza de Cristo y una de los hombres, es que esta última, la de los hombres, no produce en los que la escuchan temor reverente a Dios. Puede producir temor al hombre, pero no a Dios. Muchos respetan más al liderazgo de algunas iglesias que la voluntad de Dios. A tal grado llega el engaño, ¿eh? Analice usted esto en su corazón, hermano. ¿Usted está pendiente de la voluntad directa de Dios o de la de un hombre? El salmista decía, en este caso es el rey David, porque hay otros salmistas que escribieron ahí en el libro. En este caso el rey David diciendo, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Es el Salmo 119, verso 161. En el verso 1b de Apocalipsis 4, que usted está leyendo conmigo, dice,
si usted quiere asomarse otra vez. Dice Juan, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo. Diga conmigo si es tan amable. Primera voz. Eso es, primera voz. Muy bien. ¿Qué tiene de especial primera voz? Juan dice, primera voz que oí. Significa que había otras voces. ¿Sí o no? Sí, él no dijo, y escuché una voz. Y me habló alguien, no dijo, la primera voz que oí. Interesante eso, ¿no? Le pregunto a mi hermano, ¿es la voz de Dios la primera que escuchamos y obedecemos? Hoy en día hay muchas voces. ¿Cuál es la primera voz para ti? Hay quienes dicen, en mi vida Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos han dicho eso? Sí, tiene la última palabra porque a esa es a quien le preguntas hasta el último. No, en mi vida Dios no tiene la última palabra, tiene la primera y la única. Es como escuché a un hombre decir algo muy acertado. A Dios no debemos darle gloria primero, debemos darle gloria solo a Él. Juan escuchó y puso atención a la primera voz que oyó. La primera voz. Para los israelitas era muy especial el sonido de la trompeta. Juan escuchó una voz como de trompeta. Por eso distinguió que era la voz de Dios. Tú puedes oír un instrumento musical, pero jamás vas a oír un instrumento musical igual que la trompeta. Ni siquiera un sonido de trompeta en este tipo de aparatos modernos hoy del siglo XXI, que dice que le aprietas ahí y suena una trompeta. Es pura falacia, eso no son trompetas. Son sonidos que se parecen a trompetas. Pero invita a un trompetista a ver toca algo, ese sonido es incomparable. El sonido de la trompeta era muy especial para los israelitas. Siempre lo fue. Era un sonido inconfundible para aquellos que amaban la voluntad de Dios y lo identificaban de inmediato así. Juan no confundió la voz de Dios con cualquier corneta del Estadio Jalisco. No sé si me expliqué o me entendió, pero... parecen vacas hambrientas esas trompetas. Y luego si el que la está tocando no sabe soplar, peor, ¿no? Y más si está emocionado por las Chivas o la América. Ese no es un sonido de trompeta, son de plástico. Aquellas trompetas eran de plata, eran de oro, muchas de ellas. Tenían un sonido esplendoroso. Muchas de ellas también eran hechas en cuernos de carnero. Eran inconfundibles los sonidos. ¿Qué le dijo esta voz de trompeta a Juan en la parte C del verso 1 que usted me está acompañando a leer? Hablando conmigo dijo, ¿qué le dijo a Juan? Sube acá. ¿Lo puedes decir una vez más conmigo? Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Casi le dijo, si no subes, Juan, no vas a ver nada. Interesante eso, ¿no? Sube acá porque te quiero mostrar muchas cosas. Le dijo, si quieres ver lo que yo te quiero mostrar, Juan, tienes que subir del nivel terrenal al conocimiento de mi palabra, estar conmigo. Tienes que anhelar estar conmigo. Y yo no estoy en la tierra, no soy un gusano. Yo estoy en el cielo. Pablo les enseñó a los colosenses, no pongan su vista en las cosas de la tierra, sino en las de arriba, porque habéis muerto al pecado y habéis resucitado con Cristo. Por eso busquen las cosas de arriba. ¿Recuerdan lo que cantamos ahorita? Debo buscar las cosas de arriba. Es un canto de Colosenses. Y Dios le está pidiendo lo mismo a Juan. La palabra de Dios no se contradice en ningún momento. ¿Quieres oír lo que yo te quiero enseñar, Juan? Tienes que subir de nivel. En tu nivel terrenal, enredado en tus afanes, Juan, y deseos personales, no lograrás nunca ver ni entender lo que yo tengo para ti. ¿Me permiten repetírselo? Dios nos dice, en tu nivel terrenal, enredado en tus afanes y en tus deseos personales, no lograrás nunca ver ni entender lo que yo tengo para ti. Sube acá. Sube, Juan. Abajo no te pienso decir nada. Hay que entender la palabra del Señor en un nivel. Hay que subir al monte del Señor. A todos los que Dios les hablaba, les pedía subir al monte. ¿Sí o no? A Moisés, a Abraham. Jesús subió al monte de la transfiguración. Tenían que subir. Todo con Dios es arriba, nada es abajo. Todo es arriba. ¿Cuántos quieren subir o quedarse abajo? A Juan le dijo, sube acá. Pablo escribió lo que le dije hace un momento, es Colosenses 3, 1 al 2. Si resucitaron con Cristo, les dice a los de Colosas, busquen lo de arriba. No se afanen por lo de abajo, por lo terrenal. Pongan la mirada en las cosas del cielo de arriba y no en las de la tierra.
Si realmente deseamos escuchar a Dios, mi hermano, debemos subir de nivel estudiando su palabra, poniendo siempre la mirada en Cristo, y Cristo está arriba sentado a la diestra de Dios. No está en los afanes de este mundo. Ahí no está Jesús. Para entenderlo, para estar con Él, tienes que subir de nivel. Decirle, Señor, quiero subir de nivel. No quiero quedarme en el nivel en el que estoy. Quiero entender más tu palabra y saber tu voluntad para mí. Y eso solamente subiendo al monte de Jehová. Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Dice la palabra del Señor. Subamos al monte de Jehová. Toda doctrina que incite a la iglesia a poner la mira en las cosas de abajo de la tierra no es la sana doctrina de Cristo. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto, mi hermano? Porque le estoy hablando de las cosas que afectan la adoración que le ofrecemos a Dios, y corremos el riesgo de ofrecerle a Dios una adoración mediocre. Y vienes con un deseo de darle tu corazón a Dios en adoración y no puedes porque traes la mente más llena de cosas de la tierra y de afanes del trabajo y todo, que no puedes rendirte al Señor. Déjale todo eso a los pies de Cristo. La Biblia dice, echa. ¿Saben lo que es echar? La Biblia no dice, dale en la mano tus ansiedades al Señor. Jesús dice, el apóstol Pedro, echa tu ansiedad a los pies de Cristo y Él tiene cuidado de ti. Échala. Ni Cristo va a querer cargar tu ansiedad. Señor, aquí está mi ansiedad. Ahí déjala. Ahí déjala. Toda doctrina que incite a poner las cosas, la vista en las cosas de la tierra, no es la sana doctrina de Cristo. Todas esas enseñanzas de la prosperidad han hecho daño a muchas personas y su adoración a Dios no es como Dios la pide en su palabra. Es una adoración sin reverencia, puede ser hasta osada y aún exigente, mi hermano. Ya no claman a Dios, le reclaman. ¿Quiénes somos para reclamarle a Dios? No, tú me prometiste bendición económica y tú me la das. Y reclámele a Dios, hermano, sus promesas, porque Él cumple lo que le dijo. La pregunta es, ¿eso dijo? Ya no clamamos a Dios, mi hermano, sino le reclamamos. Hay que corregir ese error, porque estamos poniendo en riesgo nuestra adoración y podemos estársela ofreciendo como Él no la pide. No nos la pide. Como Él no, de negación, no la pide. Todos los hombres que recibieron revelación a Dios subieron al monte a recibirla. Allá arriba Moisés recibió las tablas de la ley. El Señor le dio los 10 preciosos 10 mandamientos. ¿Cuántos aman los 10 mandamientos? Es una ley moral, está vigente. ¿Sabían que los 10 mandamientos están vigentes? Porque es una ley moral, ya no es una ley ritual. Por eso están vigentes. En México acaban de anular como delito el adulterio. Ya no es delito en México adulterar. No, mi país va adelante. El aborto no tarda en llegar a Jalisco a ser también legal. Las bodas de homosexuales. Nos vamos para atrás, hermano. Usted pone la vista en las cosas de la tierra y nos morimos, hermano. No subimos a ningún nivel. Nos estancamos totalmente. Todos los hombres recibían la revelación de Dios subiendo al monte de Dios. ¿Bajó Dios a entregarle las tablas a Moisés o Moisés subió por ellas? Moisés subió por ellas. ¿Quieres revelación de Dios? Métete con Dios, hermano. ¿Cómo me meto con Dios, Julio? Lee la Biblia. Ora a diario. Y simplemente dile, Señor, no quiero ser un ser humano mediocre. Que mediocre. No quiero ser un ser humano que dice que te ama y con mis hechos te grito que te odio. Quiero amarte, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad. Y Él te va a decir cómo. Él te lo va a decir. Viniendo a la iglesia, escuchando la palabra y caminando, hermano, en contra de la corriente de este mundo. Somos como los salmones, hermano. ¿Sabe por qué la carne del salmón es tan grande, gruesa y jugosa y tan cara? Porque se la pasan nadando contra la corriente. Y es tanto el esfuerzo del salmón que se hacen tan gordos y sin grasa porque es pura carne. Ponen los huevecillos, las hembras, en la parte baja del río de una montaña, y cuando nacen los peces ya traen el chip adentro, ya traen la orden de Dios.
Empiezan a nadar y se pegan en las piedras y se sacan la sangre, pero contra corriente, hasta que llegan arriba. Y llegan nada más a aparearse y morirse. A dar su vida por el propósito de Dios, subiendo a la montaña. Ese es el salmón. A mí me gusta pedir salmón y cada vez que lo veo en un plato digo, este dio su vida para que yo comiera. Contracorriente. Si no vas contracorriente, hermano, ¿qué pasa? Mire, le voy a hacer una revelación bien gruesa. Si no va usted contracorriente, la corriente se lo va a llevar a usted. La corriente de las deudas, la corriente del afán, la corriente de... todo eso que es bien corriente. Porque no tiene a Dios. Y una persona fina, no es porque traes un traje Giorgio Armani, como no, este no es Giorgio Armani. Una persona fina no es aquella por como viste, es aquella que dice, yo amo a Dios, y a Él le sirvo. Déjame salir del tema, pero déjenme retomar aquí. Los que se quedan abajo, en la falda del monte, se quedan a adorar al becerro de oro. Los que suben al monte reciben la ley de Dios. ¿Qué quieres? ¿Recibir la ley de Dios o adorar al becerro de oro? Ahí se lo dejo. Verso 2 de Apocalipsis 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Era espiritista Juan? No. Porque hay quien piensa eso luego. Yo tengo hay una persona conocida mía en México que es espiritista. De hecho es mi familiar. Pero bueno. Y ponen estos versos como pretexto. Otro verso que ponen ellos es el de Pablo cuando les dicen los de Corinto: estoy con ustedes en espíritu. Y usan esos versos para decir, ya ves, tú puedes transportarte y volar en el espíritu. Pues mentira, no lo estudian en el hebreo ni en el griego, malinterpretan. Dice Juan, yo estaba en el espíritu, es decir, estaba en el Espíritu Santo. Él me estaba mostrando, me estaba guiando. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno ¿qué? Uno sentado. Miren lo que vio Juan, hermano. Leí el verso 2. Le pregunto, ¿cómo es que Juan obtuvo la capacidad de ver y reconocer al que está sentado en el trono establecido en el cielo? Juan dice que estaba en el Espíritu, y luego dice que a través de eso vio al que estaba sentado en el trono. ¿Cómo es que Juan reconoció a Jesús? Porque el Espíritu Santo lo vio. Hoy mucha gente toma al Espíritu Santo como el que te va a guiar, pero a hacer el negocio de tu vida. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo, hermano. El trabajo del Espíritu Santo es llevarnos arrepentidos a los pies de Cristo, redarguyéndonos de pecado. El Espíritu Santo no te va a venir a decir, ¿quieres ser rico? Yo te digo cómo. El Espíritu Santo te va a venir a decir, eres un pecador, arrepiéntete y dile a Cristo que te salve. Y glorifica a Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Jesús y solo a Él. Porque Juan dijo, yo estaba en el Espíritu, y la Biblia dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo fue quien dio a Juan a reconocer al que vio en el trono. La Biblia dice que nadie, diga conmigo, nadie, hermano, gracias, dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie, si no es por el Espíritu Santo. Tremendo verso. Nadie puede decirle a Jesús Señor, pero no decirle Señor de palabra. Por ejemplo, que tú le preguntes a alguien, ¿tú crees que Jesús es el Señor? Y te diga, sí. No. Que sea el Señor de su vida y se someta a Él y le obedezca. Eso es que Jesús sea el Señor. No nada más decir que Él es Señor, es demostrar que es el Señor de su vida. Alguien, o nadie mejor dicho, puede llamar a Jesús Señor o hacer a Jesús su Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso dice 1 Corintios 12:3. Eso lo dice. Sin la guía del Espíritu Santo no podríamos reconocer a Jesús como el Señor. Todos aquellos que adoran, me atrevo a decirlo, hermano, adorar, no solamente a reconocer y ser fan. Adoran a artistas y reconocen a cantantes, pagan sus conciertos, compran sus discos, y yo no sé si adoran a Dios, yo no sé por qué cobran. Confunden la grandeza de esos hombres con la grandeza de Cristo. Yo me pregunto, ¿los guiará el Espíritu Santo? En ese mismo verso 3 de 1 Corintios 12, no lo habla, dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús.
Si tienes el Espíritu Santo, no le vas a decir maldito a Jesús. Eso significa. Anatema significa un animal para el sacrificio. Debido a su asociación con el pecado, la palabra anatema es sinónima de maldición. Hoy en día han surgido un sinnúmero de hombres que engañan a la iglesia diciéndole que la guiarán. Escucha esto, hermano. La guiarán hacia Dios, pero no lo hacen debido a la corrupción que domina su corazón, por haber dejado literalmente al Espíritu Santo, adjudicándose la gloria que solo debe ofrecérsele al Cordero. ¿Por qué Juan le dio gloria? ¿Por qué Juan reconoció a Jesús y le dio gloria? Porque el Espíritu Santo lo dio. Por lo tanto, alguien que no da gloria a Jesús, no le da su vida, no le sirve, no lo ama, ni siquiera lo ha visitado el Espíritu Santo. Esa sería una gran respuesta a tantas dudas que hay en tantos lugares donde dicen que adoran a Jesús y Jesús ni está ahí siquiera. Es porque no le han dado la entrada al que los va a guiar hacia Jesús. Se llama el Espíritu Santo. Eso significa que Juan estaba en el Espíritu. ¿Está conmigo o está con el Señor? No, está conmigo. Amén. Muchos en la iglesia aceptan los mensajes y también la música de hombres que deliberadamente llaman anatema a Jesús. ¿Cómo que llaman anatema a Jesús? Ya le dije lo que es anatema. Debido a que el lugar que le dan es el de un cordero más para el sacrificio. ¿Cuántas veces fue sacrificado Jesús? Una sola vez, dice la carta de Pablo, y para siempre. Una sola vez y para siempre. Cristo fue el centro de la visión de Juan. El centro. Al primero que vio fue al que estaba sentado en el trono. Y debe ser el centro de la visión de la adoración de la iglesia de hoy. ¿Cuántos adoraron a Jesús en esta noche? A Jesucristo, hermano. Hay que ir detrás de Él, con tu cruz, siguiendo sus pisadas. ¿Cuántos traen su cruz aquí? Sí. Porque cuando lleguemos al Calvario detrás de Él, vamos a crucificar la carne. Eso se hace diariamente. Verso 3 de Apocalipsis 4, si me acompaña, dice así, 3 del capítulo 4. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿De quién está hablando Juan, mi hermano? De Jesús. ¿Cómo lo vio? Como piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y el aspecto del que estaba sentado era... ¿Cómo lo vio Juan? Miren, el panorama de la adoración celestial y perfecta que Juan vio, lo primero que Juan describe es la hermosura de Cristo. Lo primero que Juan describe es la hermosura de Cristo. Aunque vio muchas cosas impactantes que vamos a leer ahorita, vio a unos seres vivientes bien raros, uno con cara de león, otro con cabeza de... Ahorita lo vamos a ver. Vio unas cosas rarísimas, pero lo primero que le impactó fue Jesucristo. Eso tiene mucha importancia aquí, mi hermano. Vio muchas cosas impactantes, pero nada le pareció más hermoso que Jesucristo, y lo describe comparando su aspecto con piedras preciosas. Se quedó corto Juan. En nuestra adoración debemos de tener siempre el cuidado de exaltar los atributos de Cristo y de nadie más. Hay quien exalta aún el mismo templo. Hay quien exalta hasta el estacionamiento. Es que en esta iglesia tenemos estacionamiento de sobra. Vas a decir, bueno, ¿qué estás diciendo? Cosas raras, hermano. Se exalta más la estructura que al que dio su vida por la iglesia. Se exalta más la estructura de la iglesia que al que dio su vida por la iglesia. Lo primero que describió Juan fue a Jesucristo y su hermosura. En nuestra adoración debemos de tener siempre el cuidado de exaltar los atributos de Cristo y de nadie más. Ni siquiera nuestros sentimientos deben anteponerse a las virtudes de Cristo en nuestras expresiones de adoración a Él. Ni siquiera nuestros sentimientos. Mira, hermano, yo he notado la diferencia, pero contundente, cuando estoy cantando una canción que habla de que, Señor, yo me encontraba en el pecado y me sacaste. Yo era así y tú me rescataste. Yo disfruto esos cantos, pero cuando canto cantos que hablan de su hermosura, es otra cosa. ¿No lo han notado? Porque lo que hacen esos cantos es dejar tus sentimientos y lo que tú eres y empezar a fijarte en lo que eres, y te olvidas de lo que tú eres. Y como nosotros tenemos que menguar, desaparecer, y Él tiene que crecer, nos olvidamos de nosotros mismos y dejamos que Él sea el único exaltado.
Por eso empezamos a cantar: Santo, 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 Señor Todopoderoso. ¿Dónde cabe el hombre ahí? ¿Dónde cabe el sentimiento humano ahí? Solo está Cristo en el trono, lo estamos viendo. Ese canto es este capítulo. Lo estamos viendo a Él y se me está olvidando hasta cómo soy yo. Puedo llegar a mi casa y verme en el espejo y mira, ya me acordé cómo soy. Porque adoré tanto a Cristo. Y como dice Juan, ¿qué es eso que estoy viendo? Es cornalina, es jaspe, es diamante, yo no sé. Que te olvides de cómo eres tú y adores la hermosura de Cristo. Amén, iglesia. Dice el capítulo 4 de Apocalipsis 4: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué es esto, mi hermano? Miren, los 24 ancianos en esta visión representan a todos los redimidos de Dios en todos los tiempos, tanto antes como después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuántas tribus eran? ¿Cuántos apóstoles eran? 12, aún después de Judas, entró Matías, ¿no? Dios no deja huecos. 24 ancianos representando la redención del Señor mundial. El que haya muerto creyendo en Dios Padre, cuando viene el Señor Jesucristo, también a Él lo lava su preciosa sangre. Simbolizan a todos aquellos, tanto judíos como gentiles, porque Cristo vino a traer su palabra a los gentiles también. Sanó a muchos gentiles, sanó al siervo del centurión romano, ¿sí o no? Habló con la mujer samaritana. Representan a toda esa gente que ahora formamos parte de la familia de Dios, según lo escrito en el capítulo 5, 8 al 10. Lo puede leer en su casa, Apocalipsis 5, 8 al 10. Estos 24 ancianos nos muestran que todos los redimidos del Señor lo están adorando. Y Juan vio 3 elementos en estos ancianos que adoran a Dios en el cielo. Número 1, cada uno de ellos ocupaba un trono. 24 ancianos, cada uno en un trono. Escuche esto, hermano. Es decir, han sido galardonados por Dios recibiendo un lugar en el cielo. ¿Sabía usted que hay galardones en el cielo? Una cosa es la salvación, otra cosa es el galardón. Tal vez aquí todos vamos a ser salvos, pero no todos igual de galardonados. Estos personajes fueron galardonados y eso habla de recompensas de parte de Dios. Número 2, están vestidos de ropas blancas, es decir, han sido vestidos de pureza debido a su redención por Cristo. Número 3, llevan coronas de oro en sus cabezas, es decir, las coronas simbolizan la victoria de Cristo por la cual ellos fueron salvos. Mi hermano, 3 elementos que si nosotros no portamos esos 3 elementos, nuestra adoración ni siquiera aspira a ser como la adoración en el cielo. Estos 3 elementos en estos seres, a través de ellos daban adoración al Cordero. El primero que le mencioné, ocupaban un trono. ¿Cuántos se sienten privilegiados de estar en la iglesia hoy en día? En vez de estar en un bar, tirado por las drogas, tirado porque eras un borracho. Yo no sé. Dice el apóstol Pablo, muchos de ustedes eran eso. Les digo a los corintios, eran borrachos, eran adúlteros, eran cosas tremendas. Muchos de ustedes eran eso, pero ya no lo son. ¿Cuántos eran eso y ahora están aquí en la iglesia? Mi hermanos, es un lugar privilegiado. Cuando no adoramos a Dios, conscientes de que somos unos privilegiados, nuestra adoración, porque somos malagradecidos. Si tú no adoras con una actitud de agradecimiento, hermano, es que le estás dando a entender al Señor: Señor, tú no me das nada, tú no me bendices con nada. ¿Qué adoración? Dame, Señor, bendíceme. La adoración debe comenzar en un sentido de darnos cuenta de que somos hombres y mujeres privilegiados. ¿Amén, iglesia, o no? Cuando tú llegues consciente, hermano, a la iglesia, a adorar al Señor, pensando en primer lugar lo que tú eras y lo que eres ahora, y el privilegio que Dios te ha dado de estar aquí en un lugar donde tú vayas a adorar al Señor, lo primero que va a brotar de ti es agradecimiento, y vas a adorar a Dios como Él lo pide. También estos ancianos sentados en sus tronos estaban vestidos de ropas blancas. Hay gente que todavía llega con culpabilidad en su corazón y llegan a querer adorar al Señor con el estorbo de la culpabilidad. Es bueno estar consciente del pecado y arrepentirse y pedir perdón, pero muchos no se han atrevido a ponerse la ropa blanca que Dios te dejó a un lado y te dijo:
Yo te lavé con la sangre de Cristo. Vístete de ropas blancas, lo cantamos hace un momento. Me visto de ropas nuevas. Pero ¿a quién se trae la ropa vieja todavía? La del viejo hombre. Traen el traje del viejo hombre. Ya no hay que ponerse el traje del viejo hombre, hay que ponerse ropas blancas. Y número 3, llevaban coronas de oro. ¿Cuántos saben que tenemos una victoria que nosotros no ganamos, que Cristo ganó por nosotros? Debemos de cantar con esa victoria, hermano. Miren, me voy a atrever a decirle algo, pero los que dirigimos alabanza, nos damos cuenta quién viene con la victoria y quién viene derrotado. ¿Nos damos cuenta? No, yo veo unos hermanos estos así, unos hasta cayéndose de sueño, y otros que están todo el tiempo, están así, unos hasta llorando. Digo, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué en un lugar tan privilegiado y donde nos dieron un traje nuevo después de haber traído unos harapos por el pecado, me dan un traje nuevo y me dan una silla donde sentarme privilegiada y todavía estoy así aguanto? ¿Me explico o no? No estamos conscientes del nivel de adoración que Dios pide de nosotros, porque nos hemos dado cuenta que hay una victoria, la cual nos podemos poner en nuestra cabeza, una corona de oro que Cristo nos puso. Él trae las marcas de los clavos, nosotros no. Él se quitó su corona y te la puso, hermano. Debemos estar adorando a Dios todos. Los únicos que tienen pretexto para no adorar a Dios son los que no le conocen. ¿Qué me estás diciendo, Julio? ¿Que yo no le conozco? No, yo no sé. Yo no te conozco. Si yo no veo que levanta las... Y no lo estoy diciendo, hermano, que los que dirigimos alabanza nos estamos nomás fijando y glitchando a ver quién levanta las manos o quién canta o quién no. No servimos a Dios haciendo eso. No somos reporteros. Somos directores de alabanza. Pero, si usted supiera cómo anhelamos los que dirigimos alabanza, ver que la gente entienda en qué consiste adorar al Señor. ¿Por qué un cristiano puede entrar a la iglesia y decir: Señor, yo te adoro porque yo era, y ahora qué eres? El que no adora a Dios, mi hermano, es porque no le conoce. No puedes adorar algo que no conoces. A la iglesia de hoy esto le enseña la manera tan especial con que Dios galardona a aquellos que le buscan y le adoran reverente y temerosamente. Dios es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan, de los que le adoran. Y los que sabemos que fuimos redimidos, comprados por la sangre de Cristo, le adoramos portando con agradecimiento todos estos galardones. Un trono, ropas blancas y una corona de victoria. ¿No le da gracias a Jesús ahorita? Yo sé que sí. Verso 5 de Apocalipsis 4. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. No era una discoteca, era el cielo. Es el cielo. No era un circo, no era el circo du Soleil. No. Porque hoy tratan con multimedia y apantallarnos todos los artistas, ¿no? Ponen multimedia y luces. No, van a un espectáculo, pero glorioso, que le daba gloria a Dios, obviamente. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿No que nada más había un Espíritu Santo, Julio? No, los 7 espíritus de Dios representan al Espíritu Santo en todas sus facetas y perfecta actividad dinámica. ¿Sí? El verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Al leer esto, mi hermano, si tú lo lees en tu casa y no lo entiendes, hay muchos que se asustan. Y luego andan soñando con un perro con cabeza de águila. Y uno dice: ¡ay, Señor! Al leer esto, alguien podría decir: ¿ves, Julio? ¿A no le gusta lo espectacular? Las luces, el sonido, la extravagancia. ¿A no le gusta eso? No, mi hermano, lo que Juan vio no fue un espectáculo multimedia usado para exaltar el ministerio de un hombre. A lo largo de la historia bíblica, eso también había en el cielo.
A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado símbolos con el propósito de dar a conocer sus virtudes a su pueblo. ¿Está de acuerdo? Símbolos. Dios usa símbolos. Solo que muchos se atreven a darle gloria a los símbolos. En el monte Sinaí hubo truenos y relámpagos, ¿se acuerdan? Eso está en Éxodo 19, si algún día lo quiere leer. En el monte Sinaí salían truenos y relámpagos cuando Dios se disponía a dar su ley a Israel. Le dijo a Moisés: te voy a dar unas tablas, Moisés, con la ley. Empezó a tronar y a relampaguear. Y todo el pueblo de Israel, dice el Éxodo 19, se estremecía. A través de todo lo que Dios crea, mi hermano, muestra su grandeza, su personalidad, con las cuales gobierna sobre su pueblo y lo bendice. Póngase frente al mar, hermano. Vea el mar. Vea el tamaño del mar. Y dice que con el hueco de su mano lo acomodó. Así, a ver, mar, te voy a acomodar. ¿El Océano Pacífico aquí? Es un charquito para él, ¿no? Lo que hace Dios es mostrar su grandeza con este tipo de simbología. No es para... lo triste es que hoy el hombre usa ese tipo de multimedia que lo único que hace es el ridículo para promover un ministerio. Tal vez tú asistas a muchos eventos creados por el hombre, de los cuales tú salgas impactado, pero jamás saldrás transformado. Juan no solo salió impactado, salió transformado. Tanto que estamos leyendo lo que él escribió hace alrededor de 2000 años. Todo ese espectáculo Juan lo transformó, no solo lo impactó. A donde tú vas, ¿te impactan o eres transformado por Dios? Porque el hombre no puede transformar. En cambio Juan, después de haber visto todo esto, jamás volvió a ser el mismo. Por eso cayó como muerto a sus pies en Apocalipsis 1:17. Lea conmigo ahora verso 8 de Apocalipsis 4, parte final de este texto. Estamos en el final. Verso 8 de Apocalipsis 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿cuántas alas? 6, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir. ¿Qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Miren, hermano, una de las expresiones de adoración celestial que Juan escuchó en esta visión fue santo, santo, santo. ¿Por qué santo, santo, santo? Porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es su Espíritu, ¿verdad? Esta sublime expresión de adoración, santo, 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 de parte de todos los seres en el cielo, escúcheme, es la proclamación central. Si no reconocemos la santidad de Dios, mi hermano, no estamos proclamando la virtud central del Padre y de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Eso se ha perdido en muchos lugares. Y ponen a Jesús de todas las formas, pero no lo respetan como el Santo de Israel, el que no peca, el que no tolera algo sucio en su presencia. Fue la proclamación central, esencial de la adoración que se ofrece en el cielo a la Trinidad. ¿Cada cuándo, mi hermano? ¿Qué decía el verso ahí? Día y noche, día y noche. Julio, pero aquí solamente cantamos cantos 1 hora. Sí, pero la santidad se debe vivir las 24 horas del día. Cuando tú vives en santidad, tú proclamas la santidad del Señor, porque es la santidad de Dios la que estamos viviendo. Nosotros no somos santos, mi hermano, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. No te pierdas en ese punto, porque muchos hacen una lista de las cosas que deben de dejar de hacer o que creen que deben de dejar de decir. Yo soy santo porque dejé de fumar, porque dejé de tomar, porque dejé de ir a este lugar, porque ya no veo esto en la computadora. Yo soy santo. No. Esos son frutos de que Dios te salvó. Son frutos de arrepentimiento. Lo que nos hace santos, mi hermano, es el lavamiento de la palabra de Dios. Es venir y escuchar su palabra y obedecerle a Él. El que nos santifica, lo que nos santifica no son nuestros actos y tus decisiones. Lo que nos santifica es la sangre de Cristo. Y proclamar santo, santo, santo en tu manera de vivir, en mi manera de vivir, es proclamar no solo que Él es santo, 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 sino que yo anhelo su santidad en mi vida. ¿Cuántos anhelan la santidad de Dios en su vida? ¿Por qué santo, santo, santo es la expresión central y de adoración celestial? Porque la santidad de Dios es la que propicia el ambiente imprescindible para ofrecer a Él una adoración perfecta.
Imagínense, mi hermano, una reunión de adoración sin Dios. Nada que decir, ¿verdad? No. La santidad de Dios es la que propicia que la adoración sea en espíritu y verdad. Comparando esto con la adoración que nosotros ofrecemos a Dios, le pregunto, ¿qué nos hace pensar que Dios puede recibir de la iglesia una adoración que brota de corazones que no se arrepienten de sus pecados? Imagínense, mi hermano, lo terrible que es decirle al Señor, santo, 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 mientras yo vivo una vida sucio, sucio, sucio. Mientras yo soy terco, terco, terco y no quiero obedecer lo que Dios me está pidiendo que yo obedezca. Yo le digo al santo, 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 y el Espíritu Santo me dice al oído, ¿y tú eres terco, terco, terco? No se puede proclamar su santidad, mi hermano, sin vivirla. Sin arrepentimiento, sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad del cielo es el ambiente en el que se vive delante de Dios y en el que se le adora a Él. Mi hermano, la santidad es el aire que los seres en el cielo respiran. La santidad de Dios. Tú y yo respiramos un montón de cochinadas que no debemos permitir que lleguen a nuestros pulmones y nos destruyan. El pecado, los afanes, todo este mundo. Cuando venía bajando del avión, se ve una capa negra sobre Los Ángeles. ¿Lo ha visto? Igual que en México, Distrito Federal, igual que en Guadalajara. Es la tierra prometida, pero está bien llena de smog. Se ve la capa negra de smog en Los Ángeles. Pero Dios está arriba del smog. Por eso nos dice, sube acá. Y en el avión yo decía, mira, Señor, estoy subiendo contigo. Voy arriba del smog. No quiero respirar suciedad, quiero respirar la santidad de Dios. Y para la iglesia, en todas las áreas de la vida, la santidad es la esencia del verdadero cristianismo. Hebreos 12:4, sin santidad nadie verá al Señor. Más que con cantos, nuestra vida es la que debe proclamar día y noche que Él es santo, santo, santo. ¿Amén, iglesia? Como lo hacen todos los seres en el cielo, lo hacen día y noche. Mientras ellos cantan santo, 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 tú y yo vivimos en santidad, santidad y santidad. La santidad de nuestro diario vivir como cristianos genera, fíjese lo que le dije, la santidad de nuestro diario vivir genera en la iglesia una adoración semejante a la adoración celestial. Yo le pregunté hace un rato, ¿qué nos falta para que la adoración le llegue aunque sea un poquito a la adoración que se le ofrece a Dios en el cielo? Santidad, mi hermano. Santidad a Jehová, decía la lámina de oro que portaban los sacerdotes. Dios le dijo a Moisés, quiero que hagas una lámina de oro, no de plata, no de papel, de oro, Moisés, troquelada, grabada como sello, que diga santidad a Jehová, y la pongas en cada tiara o gorro de cada sacerdote, porque a la hora de entrar a mi presencia deben de vivir en santidad. Si no, amárrales una soga en el pie y los sacas muertos. Si hoy en día sucediera eso, hermano, muchos ni entrábamos por esa puerta. Estaría vacío este lugar. Pero gracias a Cristo, usted y yo estamos aquí, con cosas en el corazón que no deberíamos traer, y sin embargo le adoramos. Sin embargo nos atrevemos a adorarle con ciertas cosas en el corazón. Y Jesús dice, qué bueno que te lavé con mi sangre. Si no, te sacan muerto por esa puerta. Muerto espiritualmente, muerto en el corazón. La santidad de nuestro diario vivir es la que propicia una adoración como a Dios le agrada. En el cielo nadie está expuesto al pecado, nadie. En la tierra sí. Por eso, mientras estemos aquí, nuestra mirada debe estar puesta siempre en las cosas de arriba. ¿Amén? Donde está Cristo para poder adorarle realmente en santidad. Hay algo importante respecto a la santidad. Muchos pueden confundir santidad con buena conciencia, lo que le decía hace un momento. Es posible que algunos estén ofreciendo a Dios una adoración a un nivel solo de buena conciencia, debido a que se sienten limpios al no estar haciendo cosas malas en su vida. Eso es ser religioso y no cristiano. Hay gente que usa los cantos de adoración solo para tapar su pecado.
A veces los cantos, mi hermano, por eso los cantos no es la esencia de la adoración. La esencia de la adoración, mis hermanos, es la obediencia. Y tú puedes ser un pésimo cantante o no aprenderte nunca una canción de adoración, pero puedes ser un excelente cristiano obediente a Dios. La máxima expresión de adoración, mi hermano, no es una canción. Yo puedo verte aquí llorando, postrado, cantando santo, santo, santo. Eso a mí no me dice nada. Tal vez al Señor tampoco. ¿Por qué? Porque los cantos suelen ser una tapadera a nuestro pecado y a nuestra condición. No tapes tu condición con cantos. Sácala y dile: Señor, vengo arrepentido, vengo a la iglesia, vengo con mis hermanos, vengo a adorarte, me arrepiento. Lávame, Señor, porque quiero ofrecerte una adoración con ropas blancas. Amén, iglesia. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero no somos santos solo porque lo decimos, sino porque Cristo nos santificó por su palabra. Su palabra es la verdad. Jesús es la palabra por la cual fuimos santificados, y en esta santidad que Él trajo a nuestras vidas debemos adorarle siempre, y así estaremos adorando a Dios tal como se le adora en el cielo. El cristiano nacido de nuevo, hermano, sabe que necesita ser lavado y santificado por la sangre y la palabra de Cristo. Lo sabe continuamente. Y es así que ofrecerá a Dios una adoración genuina. Genuina. La adoración en el cielo es genuina. En la santidad que Dios provee a su pueblo por Cristo, debe adorar la iglesia. Y no solo en una manera de pensar que cree que no ha hecho nada malo, y por esa razón cree que su adoración será recibida por Dios. Hay gente que adora a Dios así, creyendo que no hace nada malo, por lo tanto mi adoración a Dios es buena. Discúlpame, pero no es así. Pensar que la conciencia limpia es suficiente para ofrecer a Dios un sacrificio de adoración ofende a Cristo, mi hermano. ¿Qué prefieres? ¿Tener una conciencia limpia por lo que tú piensas, o una conciencia y una vida limpia por la sangre de Cristo? Que no seamos limpios por lo que pensamos, hermano, que seamos limpios siempre por la sangre de Cristo. Amén. Verso 9 de Apocalipsis 4. Gracias por su tiempo, mis hermanos, y su paciencia, le agradezco. Vamos a leer esto un poquito más, por favor. Verso 9 de Apocalipsis 4. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, le pregunto: ¿se quedan en el trono? No, mi hermano, se postran. ¿Lo está leyendo o no? Sí, se postran delante del que está sentado en el trono. Sí, tenemos cierta autoridad que Dios nos dio, pero Cristo es el que tiene toda la autoridad. Hay 24 tronos, pero solo hay un trono donde se sienta el rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se levantan de su trono para adorar al que está en el trono verdadero, el trono en serio, ¿no? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Le pregunto a mi hermano: ¿quién le dio a sus 24 ancianos el trono, la ropa y la corona? ¿Quién se los dio? Cristo se los dio. Pero a la hora de reconocer a Cristo, todo eso se nos regresa. Lo que tú y yo tenemos, hermano, no es nuestro. Tenemos que rendirlo al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Él es el único digno de recibir. ¿Recibir qué? Diga conmigo: todo. Todo. Ellos no dicen: ah, no, Dios me dio eso, aquí me quedo. Y se quedan sentados ahí, de manera simbólica, se quedan sentados sin rendir todo a los pies de Cristo. Arrojan sus coronas, las echan. Dicen, lo que pasa es que ven la corona de Cristo y dicen: no, y la ven. Esa sí es corona. Ese sí es un trono. Esa sí es ropa blanca, y más aún, teñida de rojo. Mi ropa está blanca, dicen los ancianos, pero la del que está ahí no solo es blanca y de una sola pieza, como cuando lo crucificaron, que no se atrevieron a romperla porque era una túnica de una sola pieza, teñida de rojo. Jesucristo, cuando venga, siempre he pensado en eso, no va a venir con un traje Hugo Boss y a presumir su traje, como muchos se atreven hoy.
Hombres que se paran en la plataforma y dicen, ¿cuántos quieren un traje como este? Hay un cantante que se atreve a hacerlo. ¿Les gusta este modelito? Este no, aquel. ¿Les gusta? Dios les puede dar muchos. Cristo cuando venga, hermano, va a venir con la misma túnica, manchada de sangre con la que llegó al Calvario, para que todos digan, Él es. ¿No da gloria a Jesús por eso? Él no es un presumido. Es el Rey del universo, nada más. Siempre que los seres vivientes, diga conmigo, siempre. Qué hermoso soy esa palabra. Siempre que los seres vivientes dan gloria a Dios, los ancianos también se postran y lo hacen. Esto me dice que esos seres vivientes que Dios creó, escucha hermano, su único propósito de vida es adorar a Dios, y fungen o funcionan como guías de adoración para los demás seres que están delante de Dios. ¿Qué eran esos 4 seres vivientes? Me voy a atrever a decirlo, hermano. Directores de alabanza. Siempre que se postraban los seres vivientes y adoraban a Dios, los ancianos los veían y decían, yo también. Arrojaban la corona y se postraban. ¿Qué hacían esos 4 seres vivientes? Su trabajo era adorar a Dios. Tenemos una gran responsabilidad los que dirigimos alabanza. Tú que diriges a tus hijos en tu casa a adorar a Dios, tienes una gran responsabilidad. ¿Sabes que tú también eres director de alabanza? A tus pequeños en tu casa les pones un disco de alabanza, yo no sé, y les dices, mira hijo, hay que cantarle al Señor alegremente, hay que adorarle a Él. Eres un director de alabanza. Ellos se postraban en cuanto veían que esos seres vivientes lo hacían. Y dice la palabra de Dios, siempre que los seres vivientes dan gloria a Dios, los ancianos también se postraban y lo hacían. Era su único trabajo. La iglesia debe ser guiada en adoración, mis hermanos, por ministros que sepan bien cuál es la razón por la cual Dios los creó. Hay muchos hombres que han recibido talentos. ¿Y quién les dio esos talentos? Dios se los dio, pero no lo usa para guiar a la gente en adoración. Lo usa para exaltar sus propios dotes y sus propios talentos. 25 años de trayectoria. Vamos a celebrar los 10 años de Pancho Pistolas. Vamos a celebrar los 25 años de... no se me ocurre otro nombre. Puro hablar de ellos. Están en el piano, acabo de ver un video de eso, es reciente. Está un hombre en el piano y dice, esta canción me la dio el Señor cuando yo estaba en el baño. Y empieza a cantar la canción. No, esta me la dio cuando, esta la compuse cuando estaba en la central camionera. Y empieza a cantar y todos, ay, qué bonito canta. Cántalo, cántalo. No, lo vamos a cantar más al rato. Así haciendo el ridículo en la iglesia. Los 4 seres vivientes, lo único que hacían era postrarse ante el trono de Jesús, para que todos vieran ese ejemplo y adoraran al Padre, a Jesús también. Tenemos buenos ejemplos y buenos directores de alabanza. Eso a mí me da una responsabilidad muy profunda. Los seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al Señor. ¿A qué le atribuye usted y a quién le agradece por todo lo que ha recibido? ¿A quién, hermano? Es una pregunta para pensar. Pablo, hablando del envanecimiento de los hombres, escribió, Pablo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Qué triste es eso. Muchos, para comenzar a adorar a Dios y exaltar su grandeza, necesitan que alguien o algo los impulse a hacerlo. Yo no necesito que nadie me impulse para darle gracias a Dios, hermano. Basta con recordar una de las cosas que ha hecho por mí, una de tantas miles de cosas, y con eso yo empiezo a tocar el piano. No le estoy presumiendo nada, hermano. Simplemente le comparto que tengo el privilegio de saber para qué me creó. Y yo sé que usted también. Amén, iglesia. El rey David decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿A quién le decía? A su alma. Él mismo se incitaba a adorar a Dios. Él le decía a su alma, mira, almita, Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si usted llega, mi hermano, a la iglesia a adorar a Dios con una lista de cosas que usted necesita, usted se va a aburrir en sus afanes. Se va a aburrir en la iglesia.
Pero si usted llega a la iglesia con una lista de las cosas que Dios ha hecho por usted, que creo que no la va a poder terminar nunca, usted se va a gozar en la misericordia de Dios. ¿Sí me expliqué? Sí. Muchos hacen una lista de sus necesidades en lugar de las cosas que Dios ha hecho por ustedes, por nosotros. La Biblia dice que desde que entramos a la casa de Dios ya debemos estar dando gracias a Él. La Biblia dice: entrad por sus puertas. Desde la puerta. Cuando te abren la puerta ya vienes diciendo: Señor, que ya empiece Irán, que ya empiece, porque traigo tantas cosas que agradecerte. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios. Fíjese, el rey David, mi hermano, no está hablando ni siquiera del lugar santo, está hablando de la puerta para allá. Entrar por sus puertas, por los atrios. Los atrios es el patio. Es decir, que cuando yo llegue a la presencia de Dios, ya llegue cargado de agradecimiento. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muchos no llegan ni a la puerta cuando ya se están quejando de muchas cosas. Hasta de la puerta se quejan. Si la adoración que ofreces a Dios es impulsada por tus necesidades, vas a exaltar tus necesidades, Señor Jesús. Vas a vivir afanado y frustrado. Pero si la adoración que ofreces a Dios es impulsada por todo lo que Él ha hecho por ti, vivirás siempre agradecido y eso mantendrá tu corazón siempre confiado y lleno de paz. Espero estarme explicando. Finalmente dice el verso 10 de Apocalipsis 4: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Mis hermanos, aún con todos los galardones que han recibido los ancianos de parte de Dios, aún así se postran y echan sus coronas delante de Él. Esta es una de las muestras contundentes que Juan vio del temor que se ejerce en la presencia de Dios en la visión de la adoración celestial. La palabra echan significa arrojarlo de manera violenta. Como le dije hace rato, muchos nos jactamos de nuestras coronas. Sí, son cosas que Dios nos ha dado. Me encanta cómo canto. Me encanta cómo toco. La verdad, siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien a quien le dio 2 talentos y a quien le dio 5 talentos. Pero a todos les va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Solo hay que llevar a cabo lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Pero siempre hay que rendirlo delante de Él. Que cuando yo vea la corona de Jesús, me cruce de brazos y diga, mejor dicho, Cristo es el Rey, pero aquí yo mando. En esta área de mi vida yo digo lo que se hace. Tengo autoridad. En esta área de mi vida, Él no es el Rey. Yo tengo mi propia corona. ¿Me estoy explicando? Los ancianos se quitaban la corona y la arrojaban. Aquí Jesús manda. ¿Jesús manda en toda tu vida? ¿Te quitas la corona siempre que Jesús te pide algo? ¿O te la dejas puesta y dices, voy a pensarlo, Señor, si me quito la corona o no? La corona de Jesús es de este tamaño, hermano. Te queda grande. No intentes ponértela. Y la tuya, que no llega ni a corona de Burger King. Muchos traemos corona que ni siquiera es de Burger King. ¿Dan coronas aquí en Burger King todavía? Las coronas, yo le compro, le doy a mi niña ahí y veo la corona de Burger King y digo, qué chafa. Y muchos con su corona de Burger King le dicen a Jesús, ¿tú eres el Rey de mi vida? ¿Quieres gobernar mi vida? No. Con cosas todavía por ahí. Arrojar la corona es echarla, debido a que delante de Dios nadie debe ni puede jactarse de nada, y ante el señorío de Cristo. Ningún logro personal logra sobresalir más que el sacrificio de Jesús en la cruz. Hay quienes en lugar de echar su corona de triunfos personales a los pies de Jesús, se la acomodan más en la cabeza. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, el pueblo y los gobernantes y los soldados, el malhechor colgado a un lado, y los sacerdotes le decían burlándose,
si eres el Cristo, bájate y sálvate. Si Cristo se hubiera bajado, mi hermano, ninguno de ellos, ni de nosotros, hubiera tenido posibilidad de escapar del infierno. Yo me pregunto, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, demostrando su poder y lo que Él es capaz de hacer, le pregunto a mi hermano, ¿lo hubieran reconocido todos los que lo injuriaban? Fíjese qué pregunta le estoy haciendo. Si Jesús clavado hubiera dicho, ¿yo qué estoy aguantando aquí estos malagradecidos? Y haber llamado a una legión de ángeles y lo hubieran bajado de ahí, le pregunto, ¿lo hubieran reconocido como el rey? Tal vez sí, pero no lo hizo, debido a que Él busca a quien le adore primeramente por quien Él es, no por lo que hace. El otro ladrón reprendió al que injurió a Jesús diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición de pecado? Es decir, ni aún en la presencia de Dios, cuando vienes a la iglesia, ni aún en su presencia reconoces tu condición pecaminosa. El primer ladrón había dicho a Jesús, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Hay quienes estando en la misma presencia de Jesús esperan solo a que Él haga algo espectacular. El primer ladrón quería que Jesús se hiciera algo espectacular. El otro quería que Jesús lo salvara. ¿Qué es lo que buscamos hoy, hermano? ¿Ver algo espectacular en la iglesia? ¿O que Jesús perdone nuestros pecados? Se ha perdido eso. Hoy la gente va a las iglesias y espera ver algo espectacular. Por eso van a los conciertos y pagan cientos de dólares por ver a un hombre cantando que no es director de alabanza. Y la adoración en la iglesia está completamente por los suelos. No se parece en nada a la adoración en el cielo. No se le teme a Dios ni en su presencia. Uno de los ladrones quería ver algo espectacular, el otro quería que Jesús lo salvara. ¿Qué quiere usted? Porque déjeme decirle, hermano, que nosotros éramos ladrones. O peor. Y esperando que Jesús haga algo para beneficiarnos. Si lo que estaba haciendo en la cruz era beneficiarnos eternamente, y aún así le dijeron, bájate y sálvate y demuéstranos. Los ancianos en el cielo se postran ante el Cordero. Postrarse en la cultura judía era quedar completamente acostado boca abajo. Y nosotros, hermanos, nos dicen, levanta las manos, levanta tu voz, adora a Jesús, dile cuán bueno ha sido contigo, y batallamos tanto, hermano. Y en la cultura judía, postrarse, escúcheme, postrarse era acostarse boca abajo, en la tierra. Tremendo, ¿no? Imagínense a aquel leproso a quien Jesús sanó. Dice claramente que llegó y se postró. Y es esa palabra griega, acostarse en tierra boca abajo. Boca abajo ante Jesús. Gracias, Jesús, por sanarme. Y nosotros batallamos para levantar las manos como pollito rostizado. Temor a Dios en su presencia, hermano. ¿Me aguantan otro rato? Los ancianos se postran ante el Cordero. Ya voy a terminar, ya, le prometo, hermano, en media hora, no se quede. Postrarse en la cultura era eso, en la cultura judía. Pero como traigo mi pantalón de JCPenney y la alfombra no está limpia y está llena de impurezas, me voy a postrar y manchar esta ropa santa que Dios me dio. Ay, es un pantalón de Walmart, ¿no? ¿Cómo me voy a ensuciar? Si se nos invita entonces a hacer todas esas cosas y no nos animamos, hermano, no crea que le estoy obligando a hacer esas cosas. Como director de alabanza lo estoy invitando. Siempre el director de alabanza debe de invitar, no obligar. Pero aprendiendo de la palabra de Dios que todos esos son mandamientos, la iglesia los aprende como mandamientos y lo único que hace el director de alabanza es invitar. Y se logra una adoración sublime delante de Dios donde solamente le adoran corazones agradecidos. Comparada con la adoración que Juan vio, ¿qué le falta a la adoración que la iglesia ofrece a Dios hoy desde la tierra? Le falta el temor reverente bajo el cual los seres en el cielo adoran al Señor Dios Todopoderoso día y noche. Eso le falta. ¿Qué dicen los ancianos cuando adoran a Jesús en el cielo? Señor, digno eres de recibir gloria,
la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mis hermanos, temor a Dios en su presencia. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento conmigo, si es tan amable? Cierre sus ojos, no para mí, para el Señor.